Olga Sánchez Cordero, muchas gracias por la paciencia, pero pues la audiencia seguramente aquilata el valor que tiene la opinión de una ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia y que en funciones está de ser la titular de la Secretaría de Gobernación, y estamos hablando a propósito del fallo de la Suprema Corte sobre la consulta ciudadana y la pregunta que el propio presidente de la Corte, Arturo Saldívar, dice a propósito es generalizadora y digamos abstracta, porque si no estaría destinada contra personas específicas. ¿Estoy bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Esta pregunta que reformuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación es precisamente un camino hacia un tipo de justicia diferente, diferenciada de los tribunales preestablecidos, formales, regulados, de los procesos que tienen, por supuesto, a un destinatario específico y de la estricta legalidad y la letra de la ley de los procesos penales y del Código de Procedimientos Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal. Es decir, la pregunta es lo suficientemente abstracta, como dice el señor presidente de la Corte, y lo suficientemente generalizada para darle un camino y un cauce de un tema que en México es inédito y que probablemente será un ejercicio muy interesante, que es precisamente rumbo a una justicia transicional. Pero eso... No, sí, ¿y es que? No, y este es un ejercicio que nunca habíamos tenido con anterioridad en nuestro país de esta manera. Entonces, el planteamiento de la Corte está ahí. El planteamiento de la Corte es caminemos sobre un cauce diferente a la estricta formalidad de tribunales y de leyes establecidas con esta formalidad y caminemos hacia una justicia transicional con sus 4 elementos verdaderamente importantes y reconocidos por todos los que son. Primero, el acceso a la verdad. Ahí está el acceso a la verdad en una forma muy importante. Una vez que la población o las víctimas, como dicen aquí, las posibles víctimas, tengan esta verdad, este acceso a la verdad, entonces sí habremos de tener el acceso a la justicia. Y entonces en esta verdad, en este acceso a la verdad, habrá ya nombres y apellidos, personas con nombres y apellidos, una vez que se tenga este acceso a la verdad. Y una vez, entonces se tiene acceso a la justicia formal, porque luego, la justicia formal es un tipo de justicia paralela. Ministerio Público y luego, después se tendrá, obviamente, el otro tema tan importante, que es la reparación integral a las víctimas. ¿Y el cuarto? El cuarto elemento será los mecanismos de no repetición. Pero entonces, sí. No, y en este sentido, este ejercicio participativo de forma directa y en donde exista o el cauce sea precisamente el acceso a la verdad, el acceso también a la justicia, a la reparación y a la no repetición, está encaminada esta pregunta desde mi óptica personal. Sí. Te estoy hablando, mi querido Carlos, es una opinión de una doctora en Derecho Constitucional. Y en cuanto que no deja de haber elementos subjetivos, pues yo creo que en toda la actividad humana, excepto en las ciencias exactas, pues la opinión de la secretaria puede ser distinta de quien sea o no estudioso de las leyes. Pero Olga, una pregunta como la que quedó, abre la posibilidad, por ejemplo, de que alguien promueva esta búsqueda de justicia transicional mediante una consulta ciudadana, por ejemplo, sobre la política de salud pública del actual gobierno, y entonces
los cañones se apunten contra el doctor López-Gatell y no sé contra quiénes más, porque no usaron o no promovieron el uso del cubrebocas, y entonces dicen afectaron la salud pública y provocaron quién sabe cuántos muertos más de los que debieron haber fallecido. Mira, yo creo que no llegaría hasta ese extremo. Yo creo que más bien está dirigida porque textual es las políticas públicas. Aquí lo establece con toda claridad. Las decisiones políticas, perdóname, emprender un proceso de esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en años pasados por actores políticos. Bien. Entonces, esto es el elemento para mí fundamental. Y que tuvieron efectos en la pobreza, que tuvieron efectos... Encaminados a garantizar una justicia, sí. Y que tuvieron efectos en la economía y que tuvieron efectos... originalmente se planteaba los efectos de las privatizaciones, que tuvieron efectos, digamos, los resumo en lo que fue el Pacto por México. Entonces, llegar a la verdad sería inclusive encaminar en algún momento los procesos penales a diputados, a senadores, a exfuncionarios, en este caso a Peña Nieto, por promover reformas constitucionales que llevaron a ese empobrecimiento según se ha planteado o propalado. Es decir, se abren abanicos que nos llevarían, pues yo no sé si a poner una comisión de la verdad para ver cómo estuvo la matanza de Huitzilac o la conquista de México. A ver, yo creo que esta pregunta nos da para varias cuestiones que son bien interesantes en este momento. Nos da, en primer lugar, un cauce. En segundo lugar, la posibilidad de establecer temas interesantes sobre los impactos a las víctimas o a las posibles víctimas o que hayan afectado los derechos de estas posibles víctimas en temas como corrupción, en temas con alguna otra política pública que hayan afectado directamente a personas o posibles víctimas de cualquiera de estos actos o conductas que pudieran inclusive estar calificadas como delitos, sí, pero el camino es un camino distinto. Mira, yo sé que tú has escrito mucho sobre la Comisión de Ayotzinapa. Sé que has escrito muchas reflexiones sobre la Comisión de Ayotzinapa. Pero más allá de lo que se esté haciendo o no en la Comisión de Ayotzinapa, o lo compartas o no, el tema aquí es que la Comisión de Ayotzinapa es un tipo de este ejercicio de comisión de la verdad. Y conforme se van esclareciendo los hechos y se van esclareciendo la verdad para impartir esta justicia, se van estableciendo nombres y apellidos o se van delimitando nombres y apellidos de personajes que pudieron, yo no digo, que son presuntos responsables y que ya la justicia formal podría hacerse cargo de estos señalamientos de muchos de estos personajes que intervinieron. Y hay que acreditar que efectivamente intervinieron en esta noche trágica del 26 de septiembre de hace 6 años. Entonces, sé que tú has escrito, que conoces bien los temas, pero esta comisión de Ayotzinapa es un símil, digamos, de una comisión de la verdad. Y que conforme va esclareciendo, va señalando responsables. Está bien, secretaria, no lo discuto, entiendo el razonamiento, pero digo, habría tantas comisiones de la verdad como actividades públicas hay en el país, y esto creo que llevaría a una especie de laberinto en donde difícilmente se podrá responsabilidad, por ejemplo, buscar responsabilidades en el caso de la pobreza. Te pongo un símil rápidamente. Hay poblaciones completas, por ejemplo, de 7 municipios poblanos
que se dedicaron al huachicoleo a partir de la miseria. En el Bajío, así es. Poblaciones completas que asaltan trenes y pueden arguir la pobreza. ¿A dónde puede llevar esta comisionitis? Mira, yo creo que a un camino que tenemos que avanzar y que es un camino de la reconciliación nacional. Pues yo creo que se van a desatar más los enconos, Olga, es mi criterio. Pues las comisiones o el camino o el cauce que se nos está dando por parte de la Corte, en mi opinión muy personal, es un camino hacia una reconciliación de todos. Es un camino hacia estar conscientes y saber la verdad sobre todos los hechos del pasado, porque así lo dice, decisiones políticas del pasado, sí que pudieron afectar a víctimas o a posibles víctimas. Imagínate es un tema muy... en que queda, por ejemplo, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, específicamente, que trabajó en el gobierno de Luis Echeverría y que ha trabajado en varios gobiernos. Imagínate cuando se metan a las políticas públicas de esos presidentes, ¿qué pasará con Porfirio Muñoz Ledo? ¿Qué pasará con Alfonso Durazo, secretario particular de Fox cuando escapa el Chapo Guzmán? ¿O Alejandro Gertz Manero, ahora fiscal de la República, que era secretario de Seguridad cuando ese capítulo del Chapo? ¿Qué pasará con personajes inclusive de este gobierno? ¿Qué pasará con Manuel Bartlett? Bueno, yo creo que habrá que construir estos ejercicios. Yo no te puedo dar una respuesta inmediata, pero sí te puedo decir que es un ejercicio inédito, sí te puedo decir que hay un camino que nos está dando la Suprema Corte y que este camino que nos está dando, yo pienso, en mi opinión muy personal, sí, que puede ser un camino muy interesante para conocer hechos del pasado y para conocer personajes que de alguna u otra manera impactaron lesionando derechos humanos o de posibles víctimas, y que esto será en su momento un tipo de verdad y de esclarecimiento de muchos acontecimientos que nos lleven, en mi opinión muy personal, a una reconciliación. Pues ojalá no sea abrir la caja de Pandora, secretaria. Tendremos que volver a hablar. Muchas gracias, Olga Sánchez Cordero. Muchas gracias a ti. A ustedes y buenas noches.